Buenas tardes. ¿Me escuchan o...? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, se escucha, doctor. Buenas tardes. Okay. Vamos a Buenas tardes, empezar. doctor. Vamos a empezar. Hoy día vamos a revisar lo que es el artículo científico, ¿no? Vamos a revisar el artículo científico porque una de las opciones que da es que la tesis se presente en forma de artículo científico. La próxima semana vamos a revisar lo que ha escrito la SUNEDU o la norma de la SUNEDU sobre el informe científico necesario para el bachiller, ¿no? Que vayan ustedes preparándose de acuerdo a lo que brinda la SUNEDU, ya que la universidad todavía no ha dado directivas de cómo se va a hacer para graduarse de bachiller, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a ceñir a lo que dice la SUNEDU. Bueno, el otro tema que vamos a revisar es algunas universidades han optado porque sus alumnos, sus graduados, presenten un artículo científico, ¿no? O sea, su tesis en forma de artículo científico. Por eso es que estamos revisando ahora lo que se denomina el artículo científico, ¿no? El artículo científico, vamos a ver que es un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación, ¿no? Generalmente, algunas universidades tienen revistas científicas donde se publican estos artículos, ¿no? Por ejemplo, Cayetano tiene la Acta Herediana, San Marcos también tiene la Acta Médica, ¿no? Villarreal todavía no ha logrado esa revista tan ansiada, inclusive las revistas de las anteriores universidades están indexadas, ¿no? Sería bueno que se logre ese punto, ¿no? En realidad, el artículo científico es el método principal para comunicar los resultados científicos que nosotros hacemos, ¿no? Generalmente tiene el INRIT, ¿no? Como está ahí se muestra, esa es la estructura de un artículo científico cuando ustedes revisan en las revistas, ¿no? Revisan en las revistas de investigación científica, entran en internet a través de PubMed o a través de otros, por ejemplo, Scopus, ¿no? Que es otra red de buscar artículos científicos. Entonces vamos a ir más adelante viendo que esta composición, cómo es que se hace, ¿no? Bueno, acá el artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Ahora, bastantes artículos científicos están publicándose de COVID-19, ¿no? Y esa publicación va a ser una revista seriada, quiere decir que tiene de publicación mensual, cada 3 meses, anual, semestral, ¿no? Por ejemplo, en New England, otras revistas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, en este caso les muestro, este es un artículo de una revista, y van a hacer estas revistas sometidas a un arbitraje antes de que sean publicadas. Generalmente donde se publican es en revistas científicas, como se muestra ahí en la presentación. En realidad son revistas que dedican la investigación acerca de un campo científico determinado, de nosotros, básicamente de medicina, ¿no? Tenemos Science, que es Nature, que son las principales revistas conocidas de ciencia pura, donde se han encontrado los conocimientos que ahora tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el conocimiento de la forma de infección viral, ¿no? De los priones, que es el último premio Nobel, se publicó en Science, se publicó, y ahora vamos a revisar que dentro de estas revistas hay 7 tipos de publicaciones, ¿no? Primero hay artículos editoriales, luego hay las cartas al editor, artículos de revisión. Vamos a ver que los artículos de revisión es respecto a un tema, artículos de investigación, que es lo que hacen ustedes, investigan sobre un aspecto determinado de la ciencia y publican, ¿no? Comunicaciones breves, estudio de casos, ¿no? Es decir, por ejemplo, se presenta un caso raro, lo publican, y estudio de reseñas bibliográficas, ¿no? Son las 7 formas que la mayoría de revistas publican, ¿no? Son 7 formas solamente, ¿no? Y vamos a ver una por una, los artículos editoriales, ¿no? Generalmente son opiniones o posiciones del comité editorial en relación a temas metodológicos generales o consideraciones de política científica
Es lo que expresa la revista sobre ciertos puntos, aspectos de la ciencia. Segundo está la carta del editor, ¿no? En realidad le escriben hacia el editor, son comunicaciones breves, con análisis personales, ¿no? Por ejemplo, a veces comienzan a criticar o tienen una posición sobre cómo se está haciendo la investigación con el COVID-19, ¿no? Generalmente la revista le puede responder y se forma así una especie de diálogo, debate sobre un punto que no está muy deciso. Por ejemplo, la carga de enfermedad, que tiene que ver con los duales y cualis, también es un tema que a veces genera artículos. Por ejemplo, acá tenemos la nota, este ejemplo, una nota editorial, Evolución del Mercado Laboral Colombiano. No, es una nota editorial. Esta es una carta al editor, ¿no? Es una carta del editor, son las dos formas primeras de tipo de artículos que van a encontrar ustedes al revisar una revista de esta naturaleza. Después tienen los artículos de revisión. Los artículos de revisión básicamente van hacia un tema, ¿no? Generalmente no tienen un componente teórico, en realidad no son revisiones bibliográficas pasivas de simple recopilación y repetición de resultados, sino más que todo es una especie de fisiología, fisiopatología de lo que hay en el conocimiento hasta la actualidad, la parte teórica, ¿no? Ese es un artículo de revisión, ¿no? Y los artículos de investigación, el cuarto de esos artículos de investigación, son lo que la mayoría hace, ¿no? Comienzan a hacer un estudio de casos y controles, cohortes experimentales, descriptivos. Esos son los artículos de investigación, ¿no? Esa es la cuarta publicaciones que van a encontrar. Pero también encuentran artículos de revisión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de la tuberculosis? Método diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? Entonces comienzan a dar toda la teoría que hay respecto. Por supuesto que hay citas de algunas otras revistas o otras investigaciones y forman nuevamente un cuerpo teórico, que es lo que se conoce sobre el tema que ustedes han revisado. Acá un ejemplo, miren, de dos artículos de revisión, una mirada en investigación científica en Paraguay, luego en la otra, que es una revista cubana, ¿no? Donde hace diabetes mellitus y las complicaciones cardiovasculares que tienen, hacen una revisión sobre esto, ¿no? Miren, ¿no? En el resumen aprecian, ¿no? Que habla sobre enfermedades cardiovasculares y no entregan resultados, ¿no? Sino hablan sobre el contexto teórico que hay hasta la fecha a revisar otros artículos de investigación. Pero no es un simple resumen, sino es una interpretación de todo lo que se sabe hasta la fecha, ¿no? Ese es un artículo de revisión. Los artículos científicos ya los conocen. Tenemos en quinto lugar comunicaciones breves, ¿no? En realidad son básicamente de una hoja, media hoja, que hacen reportes anecdóticos con muestras pequeñas, pero que tienen una inferencia fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le digo? Una complicación frecuente sobre una enfermedad, en una comunicación breve, ¿no? Un hecho inusual que ocurrió en el tratamiento, también va una comunicación breve, y esto posteriormente podría generar un artículo de estudio de caso, ¿no? Que es el sexto caso. En realidad van a abordar temas que representan el tipo problemático de la vida real, en la cual el investigador no tiene control, ¿no? Se presenta un caso en todas sus maneras, ¿no? La séptima forma es las reseñas bibliográficas, ¿no? Presentación y crítica de una obra científica reciente a través de reseñas bibliográficas, que también es la forma, es menos frecuente en realidad de todos los 7 formas. Las reseñas bibliográficas es la menos frecuente, ¿no? De artículos que se encuentran dentro de las revistas, ¿no? Viendo estos 7 tipos de publicaciones, vamos a revisar. Vamos a revisar los otros tipos de publicaciones, ¿no? Doctor, disculpe, se le escucha bajito. Ahora, ¿me escucha mejor? A ver, vamos a ver el volumen. Ahí mejoró.
No, doctor. O bueno, los chicos, ¿cómo lo escuchan? Disculpen. ¿Alguno que pueda opinar? Se escucha bajito. Se escucha bajito, Carla. Sí, doctor, pero solo es ahora último, cuando empezó a hablar de estudio de casos o lo último, de reseña bibliográfica. No, doctor, se sigue escuchando bajito. Ya, ahora sí vamos a mejorar, ¿ya? Mucho mejor, doctor, ahora sí. Ya. Ya, entonces le mencionaba, bueno, acá están nuevamente lo que existe en las 7 formas de esos artículos y vamos a ver cuál tiene más importancia, vamos a ver, todos tienen importancia, ¿no? Por supuesto que los artículos de investigación son los que más se hacen, en realidad el tamaño no es importante, cuando hicieron el artículo de Priones y que ganó el premio Nobel era un artículo pequeño, lo importante es lo sustancial que publican, ¿no? Generalmente les había mencionado, este es el componente que tiene todo artículo científico dentro de las revistas, ¿no? En realidad todo es un sistema de componentes. Cuando nosotros redactamos todos estos componentes, están concatenados, ¿no? Miren cómo se podrían concatenar. Todos estos componentes están interrelacionados unos con otros, ¿no? De fluido, y esa es la comunicación de la función científica, ¿no? En realidad tenemos que ver el contenido versus la fórmula, ¿no? Miren, el contenido es bueno, la forma es buena, otro es menos bueno, otro es malo, y en realidad el trabajo al finalmente es calificado como bueno si es que cumplen todas estas normas, y puede ser calificado como malo si el contenido es bueno, es mala la forma, también es un calificado como malo. Es decir, que ustedes tienen que vender su artículo, ¿no? En realidad, la forma tiene que ver con la estructura y la presentación, ¿no? Vamos a ver que la estructura se muestra ahí, ¿no? El resumen, el título, el resumen, la introducción, que es el tema general. Inicialmente hablan del tema general, luego van hacia el tema específico, bueno, van hacia el objetivo, el material y método, para que vean que todo está concatenado, ¿no? Está concatenado inclusive con la bibliografía, ¿no? En este caso ya vamos a un ejemplo, a las partes, ¿no? De un artículo. Ahí tenemos el título, los autores, ¿no? Miren, los autores, la afiliación es a dónde pertenecen, ¿no? El título, ven, ¿no? Los autores y afiliación. Vuelvo a repetir, acá tenemos en este caso 3 autores y la afiliación es Departamento de Prensa de las Ciencias Sociales, ¿no? Luego viene el resumen o abstract, ¿no? Este es el resumen, y el abstract es el resumen en inglés. Luego viene la parte de introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y agradecimientos y referencias, ¿no? Generalmente esto es de todo lo que está compuesto el artículo científico, ¿no? Puede haber anexos también. Miren, esta transparencia les muestra qué porcentaje debe ir en el artículo científico. La mayoría debe ser el cuerpo del artículo científico, el 50%, 25% de introducción, la discusión es 15% y las referencias es 10%, ¿no? Más o menos esa es la forma que deben estar redactadas. En realidad no se pone el título y el abstract, porque el abstract es de 150 o 250 palabras, no puede ser más grande. Ese es el modelo que deben tener más o menos y el tamaño que debe tener el artículo científico. En realidad, algunos las han dividido en 3 partes, ¿no? Las partes preliminares, el cuerpo y las partes finales. Las preliminares está el título, el autor y la institución o afiliación, el resumen. El cuerpo está constituido por la introducción, material y método, resultado, discusión y conclusiones. Y la parte final está compuesta por agradecimientos, referencias o apéndices que algunos puedan tener, ¿no?
Y así se ve más clara el artículo. Lo que nos interesa básicamente es el cuerpo, pero ninguno de ellos deja de revestir importancia, ¿no? En realidad el título es la frase más importante del documento científico, y por el título es que se hace conocido el artículo científico, ¿no? Generalmente el artículo científico debe ser conciso, preciso, alrededor de 15 palabras. No, ya estoy hablando del artículo científico, no de su tesis. Su tesis es diferente, ¿no? No debe haber siglas, abreviaturas, no debe haber frases vacías o ambiguas, ¿no? Evitar poner el nombre del proyecto de investigación que generó los datos, ¿no? Ojo, para que vean que no tiene nada que ver con una tesis, que es totalmente diferente. Ojo, de ahí viene la parte de autores y afiliación, ¿no? Vamos a ver los autores, el nombre de los autores, debería ir con orden alfabético, y así se evitan los problemas a quién es atribuido el trabajo, pero generalmente el primer autor es el autor principal o el jefe del equipo, ¿no? La afiliación es el lugar donde trabaja cada uno de ellos, y generalmente está con una letrita pequeña que hace referencia a qué corresponde, ¿no? A qué autor corresponde, ¿no? En realidad se debe anotar máximo de 6 autores con sus nombres y apellidos completos, pero si es que más de 6 se puede poner et al o colaboradores, ¿no? Ya cuando es más de 6, ¿no? En realidad, en el artículo debe detallar donde las instituciones donde ha trabajado y donde trabajan los autores, y están ordenadas de mayor a menor, ¿no? Debe haber una dirección de correspondencia para que puedan escribir el que lee el artículo. Puede haber un número de fax, correo electrónico del responsable de la correspondencia. Es decir, uno de repente difiere con el autor y le puede escribir directamente o darle opinión sobre su trabajo, ¿no? Todas esas oportunidades hay ahora, ¿no? Como puede verse, miren, las instituciones están correctamente correlacionadas con los autores por letritas superíndice, ¿no? En el apartado de autores, miren, acá debe haber autor para la correspondencia, su correo electrónico, teléfono, algunos colocan, ¿no? Pero con el correo electrónico es bastante suficiente, ¿no? Para poder, de repente, yo el año pasado hice un artículo, hicimos un trabajo de investigación donde solicité una herramienta para el tratamiento del asma, de los cuidadores de asma, ¿no? La persona que investigadora vivía en Londres y me mandó su instrumento. Me envió de manera gratuita para que vean la ciencia, básicamente esas personas están bien identificadas con la ciencia, ¿no? Entonces, para eso sirve el correo electrónico. Por ejemplo, si ustedes quieren emplear el instrumento que ha aprobado ese autor en el Perú, tendrían que validarlo, por supuesto, primero, pero pueden acceder a esos instrumentos de investigación, ya que hay libertad de conocimiento, ¿no? El resumen o abstract, ¿no? En realidad sintetiza las 4 partes fundamentales del trabajo: el propósito, objetivo, los métodos, los resultados y las conclusiones, ¿no? Es informativo, no hay referencias ni abreviaturas, y es redactada en tiempo pasado. El abstract es lo mismo, pero en inglés, ¿no? Se dice de 150 hasta 250 palabras. Acá se pone un ejemplo, ¿no? En este caso de todas las partes, ¿no? Pero al inicio del resumen, ¿no? En realidad, en el resumen, el editor puede jugar si el original es tan bueno como para leer el resumen, ¿no? Y vamos a ver que hay 2 tipos de resumen: el resumen descriptivo y el resumen informativo o estructurado, ¿no? El estructurado viene con subtítulos, ¿no? En cambio, el resumen descriptivo describe de manera corrida todo, ¿no? De manera corrida, no les he puesto ejemplos sobre eso, pero lo redacta en un solo párrafo, ¿no? No hay subtítulos. El estructurado sí tiene subtítulos, ¿no? Tiene objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Tiene esos 4 componentes como subtítulos, y luego desarrolla en cada uno de ellos sus partes, ¿no? Es importante las palabras clave o keywords en inglés, ¿no?
determina la visibilidad de su trabajo cuando hay en los buscadores, básicamente, ¿no? Hay que pensarlas bien, que sean precisas y un promedio máximo de 5 palabras, ¿no? Pero se puede usar entre 3 a 6 palabras, ¿no? Lo conveniente es utilizar para estas palabras claves los términos mesh o dex, ya que estos términos mesh o dex están en los buscadores, ¿no? Entonces, con eso le va a ser más fácil de que su trabajo sea ubicada en la red, ¿no? Y puedan ser indexadas. Luego la introducción generalmente es un marco general que le ha sentido la investigación que han realizado. Los primeros párrafos en realidad dan una idea detallada del contenido. Lo más importante son los antecedentes, la importancia del trabajo, la problemática que está asociada y los vacíos científicos que puedan existir, los objetivos y la pregunta de investigación. En este caso ya van sustentados por referencias importantes de la literatura, ¿no? ¿Qué errores frecuentes se tienen en la introducción, ¿no? Estos errores hacen una revisión exhaustiva del tema. A veces cuando hacen sus tesis, a veces la introducción tiene 20 páginas, ¿no? Y es la mayor parte de la tesis. Los resultados son 1 o 2 páginas, ¿no? Entonces, ese es un error tanto para su tesis como para el artículo de investigación, ¿no? Tampoco se debe citar un número excesivo de referencias bibliográficas, si no va a aparecer prácticamente supernumerado, ¿no? Citar referencias bibliográficas de poca actualidad tampoco, debe usarse en los últimos 5 años. Realizar una pequeña revisión histórica de cómo apareció la enfermedad. En ese caso sí podrían aceptarse un poquito referencias más antiguas, ¿no? Esta es parte ¿cómo se llama? ¿No? Entonces, no hagamos una revisión histórica de la enfermedad, que no es, es un error, pero podríamos dar una pequeña reseña de un párrafo, ¿no? Explicar lo que se puede en cualquier texto de consulta, no justificar el estudio, no abrumar al lector con multitud de datos irrelevantes, ¿no? Y omitir el objetivo o enunciarlo en forma adecuada, ¿no? Tiene que estar ahí de introducción el objetivo de todas maneras, ¿no? El siguiente componente es materiales y métodos, que básicamente va a decir cómo se hizo, qué tareas hicieron y para qué, que son los objetivos, qué funciones tiene. Asegurar la repetibilidad por científicos en otros países, o sea, que vuelvan a hacer lo mismo que ustedes y encuentren resultados similares, y permite al lector evaluar la precisión y confiabilidad de sus resultados, porque ahí ustedes van a explicar cómo lo han hecho y qué instrumentos han utilizado, ¿no? Bueno, en realidad hay que ver la descripción de dónde van a trabajar ustedes, qué técnicas analíticas han empleado, qué instrumentos específicos, qué métodos han utilizado, qué análisis estadístico han hecho. Eso debe contener el material y métodos. Nunca deben describir métodos clásicos al detalle, solamente hay que citarlos. Dar precisión siempre de los instrumentos. Por ejemplo, si han pesado a un bebé, ponen pesado por balanzas de tal marca, ¿no? Siempre deben dar los tamaños de muestra, no mencionar instrumentos de equipos básicos, ¿no? Por ejemplo, laptop, PC, ahí no cabe. Dar datos relevantes del resultado, es decir, no dan todos los resultados, ¿no? Generalmente, cuando hacen un trabajo de investigación, hay al inicio se dan resultados descriptivos, ¿no? Entonces, no se deben colocar eso, sino deben darse los datos en donde hay asociación estadística o validez estadística, redactarlos en cada objetivo o pregunta de investigación. Y generalmente va redactado en tiempo pasado, ¿no? Luego vienen los resultados, ¿no?, que son obtenidos con los procedimientos y deben presentarse en cuadros, figuras y resultados de las pruebas estadísticas. No repetir la información que está en el cuadro, sino comentarlas, ¿no? Lo más sobresalientes, no tratar de explicar en los resultados, porque ahí no corresponde, de explicarlo ya viene en la discusión. En los resultados no van a poner referencias, por supuesto, ¿no? Al igual que en el resumen tampoco va a referencias, acá en los resultados tampoco va a referencias, solamente imprescindibles si es que fuera necesaria. Es en el mismo orden que material y método, ¿no? Bueno, los cuadros de figuras no se instituyen
el resumen verbal de los resultados, es decir, no van a poner un cuadro y ya no hablar nada a ese respecto, ¿no? Lo que ustedes van a hacer su resumen es lo que van a redactar, ¿no? Se deben presentar todos los resultados aún así contradicen la hipótesis, es decir, cuando se refiere a esto es que muchas veces encuentran trabajos donde le da resultados no contributorios, ¿no? Y deberían publicarse esto, ¿no? Porque algunos dicen que sí encontrado asociación y otros que no. Cuando ustedes no encuentran que no, deberían ser publicados también, ¿no? Para que otras personas no hagan lo mismo, ¿no? Todas las afirmaciones deben tener un apoyo en figura o cuadro, ¿no? Del que están hablando, ¿no? Y la discusión no es solamente para comparar con la literatura, es decir, yo digo, yo encontré tal cosa, mientras que tal autor encontró otro o encontró algo semejante, ¿no? Hay que evaluar las implicaciones o trascendencias, beneficios de lo que han encontrado ustedes, ¿no? No solamente compararlos, sino tienen que ver qué implicancias pueden tener lo que ustedes han encontrado. Esto un poco iría hacia la parte de recomendaciones, ¿no? Y por supuesto que hagan un análisis de los resultados propios con los de los otros autores. ¿Por qué son variables? ¿No? Porque son variables, ¿no? Y verdaderamente que sean comparables, pues, ¿no? No vayan a comparar un resultado que ustedes han hecho, por ejemplo, en individuos jóvenes contra un resultado que han encontrado en individuos de mayor edad, ¿no? No es comparable, ¿no? En realidad, deben contener la relación de resultados y la aprendizaje de investigación que ustedes hacen, ¿no? Sí llegó a responder su pregunta de investigación que se presentó en la parte introductoria, ¿no? Por lo menos deben proponer posibles explicaciones, ¿no? Por ejemplo, si han encontrado que hay incentivación del usuario, ustedes podrían poner alguna posible explicación en eso que no ha sido parte de su estudio, ¿no? Hay que hacer especulaciones lógicas y teóricas posibles. Cuando habla de esto de especulaciones lógicas y teóricas posibles, que tiene que ser plausible con lo que se conoce, ¿no? Por ejemplo, una vez publicaron un trabajo donde decía que los ginecólogos fumaban y tenía relación con el arca de los recién nacidos. No había una plausibilidad teórica a ese respecto, ¿no? Entonces, esto tiene que ser así, ¿no? Deben terminar un resumen de los puntos principales de la discusión, ¿no? Básicamente lo más positivo, lo más útil que ustedes han encontrado, no hacer redundancia entre resultados y discusión, no hablar lo mismo, no copiar, pegar, sino la discusión tiene que ser diferente, ¿no? Debe contener la argumentación entre los resultados y el objetivo y las preguntas que inicialmente queríamos responder, ¿no? Y básicamente implica, la discusión implica la deducción, ¿no? Que se hace en la discusión, ¿no? Entonces, por lo tanto, finalmente esta deducción va a llegar a la conclusión donde podríamos incluirlos en la discusión, ¿no? Muchas veces esto de conclusiones va dentro de la discusión, o otras veces esta parte, ¿no? Las conclusiones es lo que ustedes han deducido y que se relatan en forma individual. Generalmente deben responder los objetivos que se han planteado, ¿no? Estas conclusiones deben ser breves, precisas, inobjetables, ¿no? Sobre ustedes lo que han encontrado, ¿no? La conclusión es básicamente el resultado final que ustedes han encontrado, ¿no? Un poco que ha respondido. Si ustedes querían encontrar asociación en tuberculosis, el cáncer pulmonar y fumar, la conclusión debe ser básicamente eso, ¿no? Que han encontrado de repente un riesgo relativo elevado, esa es la conclusión. No van a poner eso, sino van a colocar finalmente lo que ustedes concluyen con la valoración estadística que ha tenido, ¿no? Bueno, siempre en las revistas publicadas siempre hay agradecimientos a la institución que financió, a la institución donde sacaron los datos, a las otras personas que colaboraron, ¿no? Estos no son, por si acaso, los autores del trabajo, ¿no? Su secretaria, por ejemplo, que les ayudó a redactar, no es autor del trabajo, va acá en esto de agradecimiento para que nadie quede olvidado y un poco se sientan que han contribuido en algo hacia la investigación, ¿no? Acá no se van a escribir un agradecimiento a los autores, ¿no? Por ejemplo, de repente van y preguntan un concepto nuevo sobre una herramienta y lo incluyen en el agradecimiento que les aclaró para su investigación, ¿no?
Las referencias bibliográficas, básicamente la norma APA es lo que quiere la universidad, ¿no? Y es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Puede haber anexos, pero es menos frecuente, ¿no? Y en realidad los anexos no es para poner cuadros y figuras. Los anexos son, cada vez se usan menos, ¿no? Y que esperan de nosotros en las universidades, ¿no? En realidad esperan que nosotros usemos más, nos dediquemos más a la investigación. Eso es lo que debería ser la piedra angular de las universidades, ¿no? Por supuesto, también habría el componente de la enseñanza, ¿no? Y cada vez se está yendo hacia ese camino, ¿no? Y esperemos que, básicamente, quería traerles eso de la investigación del artículo, ¿no? No sé si haya preguntas, chicos. Bueno, doctor, yo tenía una pregunta, disculpe. Cuando usted habla sobre métodos, refiere que no se debe colocar los datos, todos los datos, sino solo datos relevantes. No me quedó bien claro eso. Disculpe, ¿podría volver a explicarlo, por favor? No, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, hay una primera parte donde hacen un análisis descriptivo, ¿no? Cuando van a publicar un artículo de investigación, los hallazgos descriptivos, se podría mencionar lo más importante, ¿no? Que caractericen a su población de estudio, pero básicamente tendríamos que dedicarnos a los datos analíticos, ¿no? O en todo caso, si el trabajo ha sido experimental, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando ustedes leen un artículo de investigación, es en realidad qué de nuevo encontraron, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Por eso que cuando hacen un artículo de investigación, a veces es 1, 2, 3 páginas, ¿no? No más, ¿no? Entonces, va por ahí cuando se hace un artículo de investigación. El último que hicimos nosotros, hemos publicado, está indexada en Cielo, hicimos de tuberculosis pleural, ¿no? Y así fue más o menos como publicamos, ¿no? Por eso les menciono. Y las revistas, o sea, ustedes mandan su artículo, no lo recibe, muchas veces no lo publican ese año, lo publican el año siguiente, después de 6 meses o al año siguiente, porque hay una cola de artículos que están, sobre todo las indexadas, ¿no? Las indexadas donde se están esperando a ser publicadas, ¿no? Y a veces se le escribe al editor para ver qué pasó con su artículo, le dice si ha aceptado, pero están en espera varios artículos, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se mueve el escenario científico, es que van publicando, ¿no? Ahora estamos en etapa de COVID, ¿no? Y eso es lo que actualmente está en boga, ¿no? Básicamente se pueden hacer muchos trabajos innovadores, que van a ver, miren, esta es la oportunidad inclusive de hacer un poco de estudios descriptivos, ¿no? Porque en realidad el COVID-19 recién ha aparecido y la historia natural de la enfermedad recién se está desarrollando, ¿no? Se han visto que hay 6 serotipos, ¿no? Ahora el serotipo que está en el Perú al parecer no es mortal, no es tan mortal, ¿no? Y está dando casos menos graves, ¿no? Pues allí en el hospital donde yo laboro, el Hospital Hipólito Unanue, básicamente nos han devuelto los pabellones porque casi todo era COVID, porque ya no hay muchos casos COVID, ¿no? Solamente han dejado abierto un pabellón el cual está al su 30% de ocupación, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando esto? Va cambiando la enfermedad, ¿no? Y va cambiando la investigación también, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha hablado esto en las redes, ¿no? Y se han encontrado como el dióxido de cloro que no son útiles, ¿no? Como la hidroxicloroquina que no fue útil, ¿no? Y algunos que sí han sido útiles, tenemos la ivermectina, la citromicina, la enoxaparina. En realidad no se han hecho estudios experimentales, de frente se le ha dado tratamiento, ¿no?
no ha seguido eso. Por supuesto que había un indicio, por ejemplo, la citromicina in vitro era que actuaba adecuadamente, ¿no? Entonces ya y de frente han ido a dar tratamiento a las personas porque es una enfermedad que tenía relativamente alta mortalidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿O alguna duda? Christopher Ichiro, a ver. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Bueno. tengo una duda con respecto a un punto que expuso. Era sobre el título del proyecto de investigación. Mencionó en este No, punto es el que... artículo de investigación estamos hablando, no de proyecto. Sí, La carta ha sido lo que artículo... pasa es que había un punto que mencionaba que el título del artículo de investigación no debía coincidir o ser igual al de un proyecto de investigación. No llegué a entender ese punto muy bien, doctor. Ya, le explico, ¿no? Generalmente en el título de las revistas no debe tener más de 15 palabras, esa es la tendencia, ¿no? En cambio, cuando hacen un proyecto de investigación, ustedes colocan el año que lo han hecho, el lugar donde lo han hecho, ¿no? Agregan apaga la radio, por favor. ¿no? Agregan estos datos más, ¿no? Eso no ocurre en el artículo de investigación, ¿no? En el proyecto de investigación sí ahí ponen todo, ¿no? Fue realizado en el Hospital Hipólito Unanue durante el año 2020, ¿no? Eso, a eso me refería. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Felipe. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, quería preguntarle si por este tema de la pandemia, del COVID, se está recopilando toda esta información, toda esta base de datos a nivel del Hipólito, por ejemplo, se está recopilando esta base de datos. Y si fuese así, ¿cómo se puede acceder a este banco de datos? ¿Cuál sería el procedimiento? Ya, mira, en realidad la recopilación de datos ha sido por epidemiología, ¿no? Han recopilado los datos por un formato que hizo el Instituto Nacional de Salud, ya que ellos hacían las pruebas moleculares. Entonces, para sacarte la prueba rápida o la prueba molecular te hacían una entrevista, ¿no? Y esos son los datos que se obtiene en epidemiología. Además, estadística. Miren, ahí tenemos dos profesores de nosotros que están a cargo manejando esos datos, ¿no? El doctor Carlos Soto, que es profesor de metodología de investigación de epidemiología, es el jefe de epidemiología del Hipólito, y él ha recolectado los datos epidemiológicos, ha llenado las fichas, y el otro médico que se ha encargado de recuperar esos datos es el jefe de estadística, que es el doctor Claros. El doctor Claros también es profesor de la Villarreal y él enseña medicina, ¿no? Entonces, poniendo en contacto con ellos, podrían tener acceso al grupo de datos, pero de manera independiente, ¿no? Uno ya recopiló para ver la mortalidad del hospital y el otro fue una recuperación epidemiológica con algunos síntomas clínicos, ¿no? Después no hay otra forma de recopilar los datos, ¿no? Entonces, nos brindaba información de porcentaje de cama, porcentaje de ocupación de cama, estadía de estos pacientes de estadística, y los datos clínicos los recibía el doctor Soto, ¿no? Esas son las dos fuentes que ustedes pueden obtener de los datos, pero más allá no se ha recolectado los datos. La forma de tratamiento, eso está en las historias clínicas en archivo, ¿no? Habría que recuperar las historias clínicas para ver cómo se llevaba el tratamiento, ¿no? En todo caso, el médico jefe de COVID también es un profesor nuestro, que es el doctor Alcántara, ¿no? El doctor Alcántara, jefe de COVID por 3 meses, ¿no? Él también ha recuperado cierto grupo de datos, ¿no? Cada uno con un interés personal, por supuesto. Doctor, disculpe, ¿el doctor Alcántara de cirugía de cabeza y cuello? No, el doctor Alcántara de medicina, es un médico contratado joven. El doctor Alcántara de medicina, es un médico contratado. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo creo que si ustedes se acercan con Claros o con ellos y les ayudan a sistematizar sus datos, podrían tener algún tema por ahí, ¿no? Algún tema pseudo experimental, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, comparan
cómo le ha ido con el tratamiento. Inclusive nosotros les cuento, ¿no? Les cuento un poco para ver, que vean qué pasaba. Por eso que recogían datos y estadística y epidemiología. Por ejemplo, había un pabellón que tenía alta mortalidad, ¿no? Había un pabellón algunos pabellones que tenían más alta mortalidad que otros. Entonces, miren, para que apenas empezó la epidemia, los primeros voluntarios para atender, había miedo, pues, ¿no? Entonces, los primeros que fueron a atender estos pacientes fueron los infectólogos, ¿no? Ellos se ofrecieron de voluntarios, estuvieron de guardia en esos pabellones, ¿no? Luego entraron los neumólogos, de ahí los de medicina interna, ¿no? Y al final han entrado todos los especialistas, oftalmólogos, cirujanos plásticos, todos ellos han hecho guardia en los pabellones COVID, ¿no? Entonces, también está ese tema, ¿no? Había un grupo, ha habido pabellones que han tenido más mortalidad que otros. Debe ser por la capacidad diagnóstica o de tratamiento que había, ¿no? Ese fue uno de otros análisis y tuvo que tomarse acciones, ¿no? Cambiar de asistentes, mezclar los asistentes, ¿no? Para mejorar el tratamiento de estos pacientes. Después también constantemente todos estos datos de investigación se han hecho in situ, ¿no? Por ejemplo, se vio que había una nueva terapia de tratamiento, se compró las cámaras de alto flujo también, ¿no? Se compró, por ejemplo, tolimizumab, que es un medicamento caro para algunos casos cuando el dímero D está alto, ¿no? Ya cosas que se han ido en el camino. Lucy, ¿alguna pregunta? Lucy Guamaní. Buenas tardes, doctor. Sí, tenía una consulta. En una de sus diapositivas había leído que había puesto como máximo 6 autores. Bueno, tenía entendido que ya depende y era ilimitado. ¿Y sabría usted qué revista te da como indicación que sean como máximo 6 autores? No. Ahí es entendido un poquito más. Para 6 autores son para que sean escritos ahí, ¿no? O sea, si tiene más de 6 autores, pone el investigador principal y colaboradores, ¿no? Hay artículos que tienen hasta 100, 200 autores, ¿no? Porque lo hacen servicios completos, pero ponen, por ejemplo, ahí Lucy Guamaní y colaboradores, ¿no? Y colaboradores es cuando incluye más de 6 investigadores. A eso me refería. O la palabra latina et al, que significa lo mismo, ¿no? Pero pueden haber más autores, ¿no? No hay problema. Sino que a la hora de, no se puede colocar, por ejemplo, si vienen 15 autores, imagínense los apellidos y nombre de todos ocuparían todo el artículo. Por eso que se refiere ahí que para escribirse máximo 6 autores, ¿no? A eso me refería. Entiendo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? La próxima, vayan avanzando sus temas de investigación. La próxima semana vamos a revisar lo que es el informe de investigación que se va a presentar por norma de la SUNEDU, ¿no? Y a ver si la universidad reglamenta eso, ¿no? De cómo van a ser ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedamos ahí. Doctor. Sí, dígame. Doctor, buenas tardes. Bueno, consulta es una consulta en conjunto con algunos compañeros sobre el tema de los docentes, ¿no? Todavía no se nos ha asignado. Queríamos saber cómo va la situación. Sí. Ahora, hoy día salió la resolución de los contratados. En esta semana se va a resolver eso, ¿no? Castillo, para hablarles y decirles, la resolución ha salido el día viernes. Hoy día estamos racionalizando para que tengan el total de profesores. Al doctor Castillo se le va a entregar todas las horas que tengan ellos y que puedan desempeñar y también los grupos. Ahora, yo quisiera que veas esto, Wilfredo.
Ya. Hay profesores de diferentes especialidades. Aquellos alumnos de que tengan interés en alguna especialidad, hay que decirles, ¿no? Hay ginecólogos, hay un estadista, hay pediatras como nosotros, Wilfredo. Entonces, ellos ya deben ver ya la posibilidad de hacer su trabajo. Tienen que hacer, uno es trabajo de investigación y otro es la tesis. Yo me he encontrado con la sorpresa de que no hay ni reglamento de trabajo de investigación ni tesis, cosa que lo conversamos, Wilfredo. Sí, sí. Entonces, pienso solucionar ese problema. Pienso solucionar ese problema porque creo que la finalidad del curso es que ustedes desarrollen en este año el trabajo de investigación y puedan hacer la prolongación de ese trabajo de investigación con su tesis. Entonces, eso es lo que se quiere. Así es de que en este momento, hoy día y mañana, racionalizo y el día miércoles en la noche le estoy dando la relación total de profesores con sus cargas lectivas y con sus grupos de alumnos. Tengan en cuenta que cada alumno va a desarrollar un trabajo de investigación y una tesis y va a ser asesorado por un profesor. Es difícil de que los grupos sean muy grandes, ¿no? Porque imagínense un profesor que tenga 6 alumnos, tendría que asesorar 12 trabajos. Entonces, eso es lo que se quiere. Queremos que ustedes no tengan dificultades cuando terminen sus estudios y entren al internado ya con el trabajo de investigación hecho. Pero para eso se necesita un reglamento y la universidad no ha reglamentado. Yo creo de que en este mes vamos a poder hablar con el decano, con el vicerrector de investigaciones y con el rector para que se cristalice eso. Gracias, Alberto, gracias por el alcance. El doctor Guarachi es el jefe del Departamento de Medicina Social. Entonces, él está en la parte que nos apoya, ¿no? Carla, Lucy, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Doctor Guarachi, buenas tardes. Disculpe, le habla la delegada del curso, la delegada general, y bueno, en coordinación con usted y con el doctor Wilfredo, a los grupos, a la promoción ya se le ha dividido en grupos. Cada grupo, como usted, doctor Guarachi, me había mencionado, solo tienen que estar 4 a 5 personas máximo por grupo. Por eso es que a cada doctor ya contratado o a los doctores que están nombrados en la universidad se le había asignado máximo 10 alumnos. Por ello es que ahora cuando usted me menciona que se van a volver a asignar a los grupos, no sé cómo es que se va a hacer ello, no lo entendí en esa parte. Por otro lado, usted menciona que también hay varios doctores que tienen diferentes especialidades, ¿no? Sería lo ideal que cada compañero que esté con una idea o esté más inclinado a una especialización, a una especialidad, perdón, en investigación, se le asigna... Disculpa que te interrumpa. Sí, yo estoy en pleno proceso de racionalización. Eso tú lo tienes que tratar. Yo no me voy a meter, mira, yo soy una persona que he transitado muchos años por la universidad y yo creo en la libertad de cátedra. Y el jefe de la cátedra es Wilfredo. Así que, discúlpame, yo me ausento, pero yo le estaba dando ese alcance que más o menos, a ver, 3 o 4 profesores más en el área que ustedes tienen, ¿ya? Sí, doctor, sí se entiende. Muchas gracias, doctor, pero ¿se van a mantener los grupos o usted sugiere que sí? Cuando ya tengamos todo y nos vamos a poner de acuerdo. Está bien, doctor Wilfredo, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, tengo una pregunta. Bueno, como hasta ahora no tengo, un docente de práctica para consultarle, quería consultarle en estos momentos. ¿En la universidad aceptan revisiones sistemáticas? ¿O es válido para la universidad o no es válido?
Mire, yo creo que no habría mayor problema con eso, pero recuerden que ustedes, lo que en realidad esas revisiones sistemáticas corresponde más a los grados de maestría, de doctorado, ¿no? Porque tiene una técnica también diferente de manejo y básicamente en el pregrado para graduarse como médico cirujano son los temas clínicos, ¿no? Entonces, un poco va orientado hacia la investigación clínica, tampoco se aceptan muchos trabajos de satisfacción de usuario que corresponde a otro tipo de, más los trabajos clínicos, ¿no? Más los trabajos clínicos, ¿no? Pero los otros corresponden a maestría, ¿no? Entonces, la universidad tiene su línea de investigación que les voy a pasar de delegada, de qué temas son prioritarios para la investigación de Perú, y eso, en base a eso deben enmarcarse ustedes como temas de investigación, ¿no? Y hay Por temas... favor, doctor, porque Sí. hay, por ejemplo, en mi caso, yo no me voy más para la parte clínica, sino me voy para la parte salud ambiental. Entonces, salud ambiental en mujeres. Entonces, no Ya. sabría si la universidad me podría aceptar eso o tendría que cambiar mi pregunta de investigación. Ya, mire, me lo envía a mi correo y eso lo conversaríamos para ver de qué se trata su investigación en sí, ¿no? Envíeme a mi correo, la delegada tiene mi correo, entonces, para orientarla más, ¿no? No se preocupen, en ese tema, estamos abiertos a apoyarlas en cualquier sentido de investigación, ¿no? Gracias, doctor. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, doctor, es algo parecido a la pregunta de mi compañera. Yo me llama mucho más la atención y quiero elaborar un trabajo sobre salud pública. Pero también en este caso iría más a calidad de atención. No sé si eso si es válido. Ya, Alberto, ¿qué es lo que digo? ¿Sí? Mira, habría que ver el tema de qué se trata específicamente, ¿no? Pues hay temas que la universidad también ya no da por válido, ¿no? El tema de calidad de atención es uno de ellos, que hay tantos trabajos de investigación que prácticamente se repiten casi todos, ¿no? Para calidad de atención también ya está institucionalizado, ¿no? Hay oficina de calidad que hace encuestas de satisfacción de SARO, calidad de atención de manera regular. Y, por ejemplo, a nosotros, yo como jefe de pediatría, me mandan resultados de estos estudios, que normalmente lo hacen de manera frecuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me entregan satisfacción de usuario cada 3 meses y yo tengo que tomar acciones para mejorar esta satisfacción, ¿no? Entonces, esos trabajos prácticamente son datos estadísticos actualmente, ¿no? Ya no trabajo de investigación. Entonces, en el hospital, a todos los servicios se le hace calidad de investigación. Como mi hospital, lo hacen en todos los hospitales, ¿no? Es una norma técnica nacional de la calidad de atención. Hay oficinas de calidad de atención en todos los hospitales, ¿no? Hay oficinas de calidad, ¿no? Ellos se encargan de evaluar la calidad de atención en todo momento, ¿no? Por eso le digo, habría que ver su tema, ¿no? Entonces, si usted me consulta de manera personal, yo le indicaría más específicamente cómo sería su tema, o es un estudio repetitivo que nosotros lo tomamos como dato estadístico, ¿no? Listo, doctor, pero salud pública de por sí se puede tocar. Claro, salud pública sí se puede tocar, ¿no? Pero no bajo esa perspectiva que usted propone, ¿no? Ya, listo. Solamente era como para orientarme, doctor. Gracias. Sí. Bien, chicos, de todas maneras, yo les he enviado el correo de sus grupos. Tengo otra Y pregunta. si no le ha llegado el correo, se lo voy a reenviar a los delegados para que se los pueda compartir y así puedan hacerle llegar las dudas. Sí. A ver. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, tengo otra pregunta. Si queremos hacer, por ejemplo, encuestas, pero lamentablemente ahora por el tema de COVID no podemos hacer encuestas, o a menos que tengamos que mandar a comité de ética y
mandar y ver de qué manera podríamos encuestar de manera segura. ¿Cómo se podría hacer eso si eso que yo quiero es para mi tesis? Ya, sí se pueden hacer encuestas de manera virtual, pues, ¿no? De manera virtual, al igual que se están haciendo mucho trabajo de investigación. Yo también pertenezco al Comité de Ética del hospital, ¿no? Se siguen evaluando los trabajos de investigación, se siguen haciendo trabajos de investigación, tesis de otras especialidades y de medicina también. O sea, no se ha dejado de hacer eso, ¿no? Lo único, como ahora, por ejemplo, estamos haciendo una clase de manera virtual, así también se hacen investigaciones de otra manera, ¿no? Se encuentran mecanismos para realizar la toma de datos. Una de ellas es las encuestas que se puede hacer a través de correos electrónicos, tantos métodos que pueden ser. Hay una pregunta más de Málaga. A ver, por favor. Doctor Castillo. Sí. Le habla el doctor Aliaga, Max Aliaga. Sí, doctor Max, diga. Ya, doctor, una pregunta. ¿Están aceptando estudios transversales? Transversales, en realidad, hay en este momento un estudio transversal, por ejemplo, es una encuesta de usuario, ¿no? Habría que ver cómo lo plantean, ¿no? ¿Cómo lo plantean? Un estudio transversal con análisis de OR. Claro, hay análisis de OR, ¿no? Por eso le digo cómo lo plantean, ¿no? Porque ahora también con el COVID, algunos trabajos de investigación se están haciendo de ese tipo, ¿no? En realidad, el COVID es una enfermedad nueva que no conocemos, ¿no? Entonces, se están haciendo estudios de ese tipo, ¿no? Que por ser una enfermedad nueva se acepta, ¿no? Ok, gracias, doctor. Gracias. Ya, doctor Max. Sí, el modelo, Ingrid está preguntando si podía el modelo, ¿no? El modelo lo di en la clase pasada de todos los componentes, cómo hace la universidad el proyecto de investigación, que sí está formalizado, ¿no? Eso sí está estipulado, ¿no? El proyecto de investigación. Lo que no está estipulado es lo nuevo que van a hacer para graduarse como bachiller, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? A ver. Ya, Ingrid, sí, en todo caso le puedo reenviar, ¿no? Lo que está estipulado de parte de la oficina que dirige el doctor Pancera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos quedaremos ahí a ver si la próxima semana avanzamos con lo nuevo con lo que podríamos concebir, qué se está haciendo respecto a la graduación de bachiller y qué se está haciendo en otras universidades también, ¿no? De repente ahí exponer ese tema real de que todavía la problemática no se ha resuelto. Ojo, por si acaso, la CONAREM ha publicado que en noviembre va a tomar el examen residentado, que no es su caso para ustedes, ¿no? Pero en noviembre ya hay examen de residentado de la CONAREM que se había detenido, ¿no? No ha habido ese proceso, se había detenido, ¿no? Bueno, chicos, ahí gracias. Nos quedamos ahí. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Wilfredo, doctor Aliaga y doctor Guarachi. Buenas tardes. Buenas tardes.